Pedro Canov es consultor internacional en temas de bicicleta. Tuvimos una conversación interesantísima, creo que conversamos, Pedro, cerca de 3 horas y media, 4 horas, nos tomamos algunos cafés, 5 horas aproximadamente, ¿no? Sí. Y hablamos sobre algunos proyectos interesantísimos y Pedro tiene una innovación que nos sorprendió sobre cómo generar una especie de estaciones de bicicleta, obviamente para que el usuario pueda alquilar la bicicleta, usar la bicicleta y obviamente poder trasladarse de diferentes puntos o de un punto a otro de la ciudad con mayor celeridad y sobre todo con mayor comodidad, Pedro. Varias innovaciones, entre otras la que usted nos presentó, se pueden implementar en este tipo de proyectos, ¿no? Efectivamente, señor alcalde. Primero de todo, quiero agradecer la posibilidad de estar en este importante encuentro internacional y en esta ciudad histórica de América Latina, y le agradezco por la hospitalidad de esta ciudad. En efecto, como usted dice, los sistemas de bicicleta hay que pensarlos como sistemas de transporte que permiten hacer la ciudad más sostenible y fundamentalmente mejorar el environment, el ambiente. Fundamentalmente los sistemas de bicicletas permiten, como justamente decía el compañero Guillermo Peñalosa, la democratización de la vida social. Usted, como hemos hablado hace un par de días, comprendió que sirven para ayudar a la inclusión social. Es decir, el sistema de bicicletas es un sistema económico, saludable, que permite que la gente sin muchos recursos pueda salir de los barrios modestos y tener acceso a los centros culturales, allá donde hay novedades y cosas interesantes. En este sentido, lo que creo que emerge de este congreso es que el uso de la bicicleta no puede quedar limitado a una franja de gente joven, sino que hay que pensar en extenderlos a las fajas, grupos de edad mayores. En efecto, cuando yo veo a algunos jóvenes valiosos, corajosos, que suben a las colinas con grandes esfuerzos, yo digo, bueno, me va bien, pero hay que pensar en el uso de la bicicleta para tu mamá y tu abuelita también. Y en ese sentido, claro, la bicicleta eléctrica puede ser una gran ayuda, quizás también los triciclos para personas de tercera edad, etc. Yo creo que en este sentido Cuenca tiene una gran posibilidad de poder utilizar sistemas para toda la población y no solo para una franja limitada por edad. Así es, Pedro. Es interesante, uno revisa el cronograma, lo que es la agenda de este congreso, de este 7º congreso de redes y ciclovías, y hay temas interesantísimos. Primero, la perspectiva del uso de la bicicleta desde la planeación urbana, desde los espacios públicos de las ciudades patrimoniales. Hay un tema que nosotros estamos incluyendo con mucha fuerza en toda intervención urbana, la construcción de una ciclorruta, de una ciclovía. Es decir, para garantizar el derecho que tienen las personas que utilizan una bicicleta, un derecho obviamente y que garantice su seguridad. Y hay temas que veo que se han tratado, por ejemplo, el día de ayer, qué pasa con las mujeres en las bicis y las ciudades, el aprendizaje e innovación de las ciclovías recreativas, el mejoramiento y fortalecimiento del CRA, que es esta institución internacional que apoya la bicicleta recreativa, la utilización de la bicicleta pública, quiero decir, la presentación de las experiencias locales, del aprendizaje y la innovación de la ciclovía recreativa. Guillermo, ¿qué hizo Bogotá para dar un salto significativo, dar un salto para convertirse en un referente a nivel internacional? ¿Qué recomendaciones podríamos hacer a los compañeros alcaldes, a las ciudades que nos están escuchando a través de este programa? Bueno, yo creo que uno de los temas importantes es que yo creo que se han hecho muchas cosas buenas en Bogotá, pero cuando la gente me dice ¿qué podemos hacer en Cuenca que sea mejor que Bogotá? Mi respuesta es todo, todo. La gran mayoría de las cosas que se hicieron en Bogotá, por ejemplo en el tema de la bicicleta, se hicieron hace 10 o 12 años. Por ejemplo, cuando construimos las ciclovías recreativas de los domingos, que había un programa pequeño de unos pocos kilómetros y lo aumentamos a 121 kilómetros. En el año 2000 teníamos 121 kilómetros. 12 años después tenemos exactamente lo mismo, no se ha aumentado un solo metro. Entonces, lo mismo, la gran mayoría de las ciclovías permanentes de transporte, de los 350 kilómetros que hay hoy, 280 los hicimos en un periodo de 3 años.
Digo esto ¿por qué? Porque creo que es importante que ahora que hay la voluntad política en Cuenca, lo hagan a la mayor velocidad, den todo el impulso, porque a veces quedan las estrellas están alineadas y hay apoyo del gobierno nacional, del provincial, del municipio, de los ciudadanos, y se pueden hacer. Nadie garantiza que dentro de 2 años o 5 años o 10 años vaya a existir esa voluntad política. Entonces, en este momento que hay la voluntad política, yo creo que lo deben hacer. Lo otro que yo creo que es muy importante que deban hacer, entre otras, aquí le traigo un obsequio, señor alcalde, porque de Ciudades 880, ¿qué es lo que llamo Ciudades 880? Que todo lo que se haga aquí en la ciudad, para los cuencanos y las cuencanas, se piense que un indicador es que tiene que ser maravilloso para un niño de 8 años o para un adulto mayor de 80 años, y entonces vamos a terminar con una ciudad amable para todos los ciudadanos. Esto no es solamente para los deportistas de alto rendimiento, sino es una cosa para todos los ciudadanos. Entonces es muy importante. Un indicador... Muchas gracias. Pues mi sugerencia sería, primero, yo creo que hay 2 hechos fundamentales para promover el uso de la bicicleta en Cuenca. El primero, hay que disminuir la velocidad de los carros en todos los barrios. Donde la gente vive, no debería haber una velocidad por encima de 30 kilómetros por hora. Debería ser por debajo de 30, en todas partes. Entre otras, esto es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. El Parlamento Europeo hace unos meses pasó también una recomendación. Entonces, para salvar vidas. Cuando un carro atropella a un peatón o a un ciclista a 30 kilómetros por hora, hay solo 5% de probabilidad de que lo mate. 5%. Cuando lo atropella a 50 kilómetros por hora, hay 85% de probabilidad. Entonces, la primera recomendación es disminuir la velocidad donde la gente vive a menos de 30 kilómetros. Y la segunda recomendación es que hay que crear una red de ciclovías que estén físicamente separadas de los carros para que sea seguro, precisamente para los niños y para los ancianos, para los que tienen mucha habilidad, los que tienen poca habilidad. Pero una ciclovía no es nada. Entonces es como a veces algunas ciudades hacen solamente 1 o 2 kilómetros y no funciona, dicen es que no tenemos cultura de la bicicleta. Es como si fuéramos a hacer una cancha de fútbol y no tenemos los recursos y este año hacemos solo un arco. El año entrante tenemos un poquito más de recursos y hacemos la mitad del campo. En el tercer año, cuando vamos a hacer el otro arco, decimos, no sabe que nosotros no tenemos cultura futbolística porque no estamos usando la cancha. Bueno, si no hay una cancha, no se va a jugar el fútbol. Lo mismo pasa con el tema de las bicicletas. Hay que crear una red interconectada que conecte los puntos de origen y los puntos de destino. Entonces, ahora que está la voluntad política, mi sugerencia sería hacer todos los kilómetros posibles y que la conectividad tenga que ser una prioridad, pero además la seguridad para los niños y por los ancianos y para todos. Javier, ¿qué hizo o qué se hizo en Girona? ¿Qué se hizo en Salt, en España? Bueno, la gente, las bicicletas pueden ir por la calle compartiendo el mismo espacio, en definitiva, porque también los conductores bajan la velocidad, o sea, la bicicleta pacifica a la ciudad. Esto es un poco donde estamos trabajando desde la red de ciudades por la bicicleta de España, ¿no? En este sentido de inculcar a las ciudades que necesitan esto. En algunos ejes grandes, donde hay mucho tráfico, sí que es necesario hacer, seguramente, nosotros le llamamos un carril bici o una ciclopista, ¿no? Separada, porque haya seguridad. Pero en general yo pienso que con la estructura actual de Cuenca, en todo lo que sería el casco histórico, es muy fácil que pueda ser una zona 30 perfectamente. Y, por ejemplo, en Francia, en estos momentos, en algunas calles anchas, las zonas 30 permiten el contrasentido. O sea que las bicicletas pueden ir en contrasentido, porque si no también lo hacen a veces como los peatones. Bicicletas y peatones somos oportunistas, vamos rápidos. No nos gusta. Javier, ¿y cómo vencer la resistencia? Porque seguramente una medida de estas características mucha gente no la va a entender. Sí. Es decir, ¿cómo vencer la resistencia? Porque la gente a veces vive frenéticamente, sí, es decir, ¿cómo llego más rápido de un punto a otro y que mi vehículo sea el que mejor velocidad pueda desarrollar? Es decir, la gente tiene que entender de que, sí, claro, vivimos en sociedad, de que vivimos en un espacio que debemos compartirlo y obviamente... Si me permites, en las carreras que hacemos de movilidad, normalmente la bicicleta de punto a punto, de la puerta de la casa al destino, normalmente la bicicleta es la que gana, en Barcelona, en Madrid, en muchas ciudades. ¿Cómo convencer? Haciendo una mesa de la movilidad sostenible, reuniendo a todas las partes implicadas y diciéndoles, vamos a hacer una ciudad un poco diferente, vamos a tener mucho más seguridad. ¿Quién se pueda negar a que se reduzcan los accidentes en una ciudad? Nadie. Entonces, yo pienso que podamos salvar la vida de nuestros hijos. Exactamente. Entonces, con el liderazgo del alcalde, reuniendo a los demás grupos, a los demás centros de interés, pienso que se puede lograr
lo que nosotros le llamamos un pacto de movilidad. En definitiva, que la ciudad tenga un proyecto de movilidad asumido por la máxima cantidad de gente, siempre puede haber, para avanzar en ese sentido. Muy interesante. Pedro vive en un lugar inhóspito de Washington, quizás uno de los lugares más lejanos de la parte central de Washington. Se puede hacer muchas cosas, Pedro, ¿no es verdad? Usted nos planteaba el tema de la posibilidad de estos estacionamientos, de estos espacios de alquiler. Sí, se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer como Washington y se puede hacer mucho mejor que Washington, querido alcalde, como hemos podido hablar hace unos días en la reunión que usted gentilmente me concedió. Lo que quiere decir hacer mejor de Washington, quiere decir no copiar las experiencias que ya se hicieron en los países desarrollados, o dichos desarrollados. Quiero decir, hay que pensar en soluciones nuevas. Hay que, por ejemplo, entender de que ya las familias tienen una bicicleta en la casa y que el número de bicicletas privadas es muy grande. Entonces, bienvenga el sistema de bicicletas públicas, sobre el que ustedes hicieron un excelente estudio hace unos meses. Pero mi sugerimiento, modestamente, es de que incluyan también infraestructura para facilitar el inmenso parque que seguramente las familias de Cuenca ya tienen de bicicletas. ¿Y por qué esto? Primero, para utilizar un capital que las familias ya han invertido, pero segundo, porque si es tan inmenso como resulta de los modelos que tenemos, quiere decir que se puede crear una masa crítica de bicicletas en la calle, por lo que los coches van a tener automáticamente, me perdone, querido alcalde, digo automáticamente, sin necesidad de reglamentaciones quizás, tener que ir más despacio, porque la masa crítica de bicicletas que se va a generar en las calles va a obligar a tener atención, porque ya no va a ser una o dos o tres bicicletas aisladas, van a ser decenas, quizás centenas de horas de bicicletas en ciertas horas del día. Así es, tantas cosas, se podría conversar todo un programa de Escucha Cuenca sobre este tema, además un tema que, insisto, no solamente nos interesa, nos compromete. El día de ayer en el acto de inauguración decíamos vamos a declararle la guerra al automóvil. Obviamente esa declaratoria es una declaratoria que implica una serie de políticas y de acciones concretas que las vamos a implementar. La primera, fortalecer enormemente el transporte público, por eso hemos sido audaces, porque seguramente somos la segunda o tercera ciudad de América Latina que va a implementar un tranvía eléctrico, luego de Medellín, que precisamente lo está implementando en estos últimos meses, y hay cerca de 5 a 6 ciudades brasileñas, una ciudad chilena. Queremos ser audaces y queremos transformar la forma de movilidad. No queremos que Cuenca, cuando sea la ciudad de los 700, 800 mil habitantes, sea una ciudad desordenada, caótica. Queremos que sea una ciudad acorde con su entorno, con su medio ambiente, y por supuesto que la gente esté garantizada en sus derechos fundamentales. Un agradecimiento especial para Guillermo Peñalosa, que es director ejecutivo de 880 Cities, para Javier Corominas, que es secretario técnico de la red de ciudades por la bicicleta, y a Pedro Canó, consultor internacional. Vale la pena decir que el día de hoy tendremos varios temas que tratará este séptimo congreso aquí en Quinta Lucrecia. Les invitamos a todos a que nos acompañen, vengan, escuchemos estas experiencias de carácter internacional. Bicicletas y vías para todos, el sistema de bicicleta pública se tratará el día de hoy. Tendremos también el tema del aprendizaje e innovaciones de la ciclovía recreativa, y en horas de la tarde trataremos sobre marketing social y educación para la movilidad sustentable. Muchas gracias a ustedes, a expertos que espero además disfruten de esta ciudad. Ya saben, siempre les recibiremos con los brazos abiertos y que se lleven a Cuenca en su corazón siempre. Muchas gracias a ustedes. El futuro ahora. La alcaldía de Cuenca inició los trabajos en la avenida